Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de noticias del corazón y salseo turco preferido. Hoy preparen las palomitas porque tenemos un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula. Can Yaman explota en Madrid. Sí, como lo oyen. El galán turco, nuestro querido Can, ha estado en la capital española y, según los rumores y las imágenes que circulan, ha dejado más de una bomba. Pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros para desgranarles todo, absolutamente todo, con pelos y señales. Vamos a analizar qué ha pasado exactamente en Madrid, qué declaraciones ha hecho Can, y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué dijo de Demet Özdemir? Porque ya saben que cualquier cosa que diga Can sobre Demet se convierte automáticamente en titular. Así que sin más preámbulos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de este salseo turco que tanto nos gusta. Y ahora sí, vamos al grano. Madrid, la capital española, siempre ha tenido un encanto especial para Can Yaman. Ya le hemos visto por allí en varias ocasiones, promocionando proyectos, asistiendo a eventos e incluso aprendiendo español. Pero esta última visita ha sido, digamos, un poquito más intensa de lo habitual. Desde su llegada, las cámaras no le han quitado el ojo de encima. Y es que Can, con su carisma arrollador, es un imán para los medios y para los fans. Lo primero que hay que aclarar es el contexto de esta visita. Can Yaman estaba en Madrid para promocionar su nueva serie El Turco. Sí, esa serie que lleva tiempo gestándose y que promete ser un bombazo a nivel internacional. Durante la rueda de prensa y las entrevistas, Can se mostró muy entusiasmado con el proyecto, hablando de la intensidad de la historia, de la preparación física que requirió el papel, y de lo orgulloso que se sentía de poder representar a su país en una producción de esta magnitud. Hasta ahí, todo normal. Pero claro, los periodistas no se conforman con lo obvio. Saben que Can Yaman es mucho más que un actor que promociona una serie. Es un personaje que genera pasión, polémica y sobre todo, muchísimas noticias. Y ahí es donde empiezan las preguntas incómodas. Preguntas sobre su vida personal, sobre sus proyectos futuros, y por supuesto sobre Demet Özdemir. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque Can, que normalmente suele ser bastante hermético con su vida privada, esta vez dejó caer algunas perlitas que han dado mucho que hablar. No vamos a decir que explotó en el sentido literal de la palabra, pero sí que elevó un poquito el tono y dejó claras algunas cosas. En primer lugar, se le preguntó sobre su relación actual con Italia. Ya saben que Can vivió una temporada en Italia, donde también trabajó en varios proyectos. Y aquí Can fue bastante contundente. Dijo que se siente muy agradecido con Italia por la oportunidad que le brindó, pero que ahora está centrado en su carrera internacional y que no descarta volver a trabajar allí en el futuro, pero que por el momento su prioridad es el turco, y otros proyectos que tiene en mente. Luego, llegaron las preguntas sobre su vida amorosa. Y aquí Can se puso un poco más evasivo. Dijo que está soltero, que está feliz y que está enfocado en su trabajo. Pero también dejó caer una frase que dio mucho que pensar: estoy abierto al amor, pero no estoy buscando activamente. Uf. Eso da para interpretaciones infinitas, ¿verdad? Y finalmente la pregunta que todos estábamos esperando: ¿qué dijo de Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se puso más tensa. Un periodista le preguntó directamente sobre su relación con Demet y sobre si había alguna posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Y aquí Can, después de un largo silencio, respondió lo siguiente: Demet es una gran actriz y le deseo todo lo mejor en su vida y en su carrera. Respeto mucho su trabajo y no tengo nada más que decir al respecto. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, ha sido analizada hasta la saciedad por los fans de ambos actores. Algunos interpretan que es una forma educada de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Otros, en cambio, creen que Can está siendo diplomático y que en realidad sigue habiendo cierto cariño entre ellos. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasa por la cabeza de Can Yaman. Pero volviendo a su explosiva visita a Madrid, no todo fueron preguntas incómodas. Can también disfrutó de la ciudad, se hizo fotos con los fans, probó la gastronomía local e incluso se animó a dar algunas clases de español. Se le vio muy cercano y accesible, a pesar del cansancio acumulado por la promoción de la serie. También hay que destacar que Can aprovechó su estancia en Madrid para reunirse con algunos productores y directores españoles.
Parece que el actor está interesado en ampliar sus horizontes y en trabajar en proyectos internacionales. Y la verdad es que no nos extrañaría nada verle pronto protagonizando una serie o película en español. Sería un auténtico bombazo. Pero volviendo al tema de Demet, hay que recordar que la relación entre ambos actores siempre ha sido objeto de especulación. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, los fans han soñado con que su amor traspasara la pantalla. Y durante un tiempo pareció que ese sueño se hacía realidad. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos románticos y dedicándose mensajes cariñosos en las redes sociales. Pero lamentablemente la relación no duró. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que había diferencias irreconciliables entre ambos. Algunos decían que Can era demasiado celoso, otros que Demet era demasiado independiente. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue un duro golpe para los fans de Candem, como se conocía a la pareja. Muchos se negaron a aceptar que su amor había terminado y siguieron alimentando la esperanza de una reconciliación. Y cada vez que Can o Demet hacían una declaración sobre el otro, las redes sociales se incendiaban con comentarios y teorías. Y ahora, con esta última declaración de Can en Madrid, la esperanza de muchos fans se ha desvanecido por completo. Parece que Can está cerrando definitivamente ese capítulo de su vida y que está mirando hacia el futuro. Pero bueno, dejando de lado el tema de Demet, hay que reconocer que Can Yaman es un actor con mucho talento y con un futuro prometedor. Su participación en El Turco es una gran oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional. Y estamos seguros de que le veremos triunfando en muchos otros proyectos. Así que, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado la explosiva visita de Can Yaman a Madrid y hemos desgranado sus declaraciones sobre Demet Özdemir. Esperamos que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. En resumen, Can Yaman estuvo en Madrid promocionando su nueva serie El Turco. Se le preguntó sobre su relación con Italia, sobre su vida amorosa y sobre Demet Özdemir. Dejó caer algunas perlitas que han dado mucho que hablar, pero en general se mostró bastante hermético. Y sobre Demet, dijo que es una gran actriz y que le desea lo mejor, pero no dio ninguna pista sobre una posible reconciliación. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Esperamos que les haya gustado y que se hayan enterado de todo el salseo. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can sobre Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a darle like al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de este salseo turco que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero ahora esperen, que aún hay más. Porque la visita de Can a Madrid, aunque breve, ha dejado un reguero de noticias y anécdotas que no podemos pasar por alto. Más allá de las declaraciones oficiales, los fans y los medios han estado recogiendo cada detalle, cada gesto, cada mirada del actor. Y creedme, hay material para semanas de salseo. Por ejemplo, se ha comentado mucho el encuentro casual que Can tuvo con una conocida influencer española. Los rumores sobre un posible romance no se han hecho esperar, aunque de momento no hay ninguna confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que la influencer en cuestión compartió una foto en sus redes sociales con Can, acompañada de un emoticono de un corazón. Suficiente para encender la mecha de la especulación. Además, se ha hablado mucho de la actitud de Can con sus fans. A pesar del cansancio y del estrés de la promoción, el actor se mostró siempre muy amable y dispuesto a hacerse fotos y firmar autógrafos. Incluso se tomó el tiempo de conversar con algunos de ellos, demostrando una cercanía que ha conquistado aún más a sus seguidores. Pero no todo han sido halagos. También ha habido algunas críticas, sobre todo en relación con su aspecto físico. Algunos usuarios de las redes sociales han comentado que Can se veía más delgado y cansado de lo habitual. Otros, en cambio, han defendido al actor, argumentando que el estrés y el ritmo de trabajo pueden afectar a cualquiera. Lo cierto es que Can siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen, y es probable que esté sometido a una exigente rutina de entrenamiento para prepararse para sus nuevos proyectos. Y hablando de proyectos, El Turco es, sin duda, la gran apuesta de Can para los próximos años.
La serie, que se emitirá en una plataforma de streaming a nivel internacional, promete ser un thriller de acción con una trama muy intensa y un reparto de lujo. Khan interpreta a un soldado turco que se ve envuelto en una serie de peligrosas misiones en el extranjero. Para este papel, el actor ha tenido que someterse a un entrenamiento físico muy duro, aprendiendo artes marciales y manejo de armas. Pero más allá de la acción, el turco también aborda temas como la identidad, la lealtad y el sacrificio. Khan ha declarado que este es uno de los papeles más desafiantes de su carrera, y que está muy emocionado de poder explorar nuevas facetas de su talento. Además de El Turco, Khan tiene otros proyectos en mente. Se ha rumoreado que está en conversaciones para protagonizar una serie en Italia, así como una película en Hollywood. De confirmarse estas noticias, Khan se convertiría en una de las estrellas turcas más internacionales de todos los tiempos. Pero claro, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Khan ha tenido que superar muchos obstáculos a lo largo de su carrera, desde las críticas por su aspecto físico hasta los rumores sobre su vida personal. Pero a pesar de todo, el actor ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir luchando por sus sueños. Y es que Khan Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es un hombre con una gran personalidad, un talento innegable y una determinación a prueba de balas. Y eso es lo que le ha convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, volvamos al tema que nos ocupa: ¿qué significa realmente la declaración de Khan sobre Demet? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación, o es el final definitivo de una historia de amor que cautivó a millones de personas? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto de la relación entre Khan y Demet. Como ya hemos comentado, su romance surgió durante el rodaje de Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre los dos actores era innegable, y pronto traspasó la pantalla. Durante un tiempo, Khan y Demet vivieron una historia de amor de ensueño. Se les veía juntos en eventos, en viajes, en las redes sociales. Compartían momentos románticos y se dedicaban mensajes cariñosos. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero lamentablemente la relación no duró. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que había diferencias irreconciliables entre ambos. Algunos decían que Khan era demasiado celoso, otros que Demet era demasiado independiente. También se habló de problemas de agenda y de presiones mediáticas. Tras la ruptura, Khan y Demet tomaron caminos separados. Ambos siguieron adelante con sus carreras, pero la sombra de su romance siempre les persiguió. Cada vez que hacían una declaración sobre el otro, las redes sociales se incendiaban con comentarios y teorías. Y ahora, con esta última declaración de Khan en Madrid, parece que la historia ha llegado a su fin. Khan ha sido diplomático, pero también ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Ha elogiado a Demet como actriz, pero ha evitado cualquier comentario personal. Esto no significa necesariamente que Khan y Demet se odien. Es probable que sigan sintiendo cariño y respeto el uno por el otro. Pero parece que han llegado a la conclusión de que su relación no tiene futuro. Y esto es algo que los fans de Khan tienen que aceptar. Es difícil renunciar a un sueño, pero a veces es necesario hacerlo para poder seguir adelante. Así que, mis chismosos, hasta aquí nuestro análisis de la explosiva visita de Khan Yaman a Madrid. Esperamos que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este salseo? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos algún día? Queremos saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de este salseo turco que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es el lubricante de la sociedad. Hasta la próxima.